El día en el que el rock hispanohablante cambió. Una banda argentina hizo algo inimaginable, algo que ninguna banda de Latinoamérica o de habla hispana había hecho: cantar la Biblia. Para poner en contexto, Box Day fue uno de los pilares fundamentales del rock argentino, formado en 1967 por tres muchachos argentinos. Héctor Ricardo Soule, nacido en Quilmes, Buenos Aires, era el guitarrista. Wilfrido Aníbal Quiroga, nacido en Río Cuarto de Córdoba, era el bajista y la voz. Y Rubén Basoalto, el Pulpo, nacido en el mismo lugar que el Soule, era el baterista y la percusión. Cabe resaltar que durante 1966 hasta 1973, Argentina sufrió una dictadura cívico-militar, la Revolución Argentina. En este momento nos lideraba Juan Carlos Onganía. Todo esto venía acompañado de un fuerte conservadurismo social. Se ejerció una estricta vigilancia sobre la moral pública, incluyendo la censura de expresiones culturales y control de la vestimenta. Siguiendo de 1967 y la música, ya veníamos teniendo bandas muy exitosas, como Los Gatos, Almendra, Manal, la cual esta sería de mucha influencia para Box Day. Lo que pasa es que eso lo escuchan ahora. Y cuando nosotros hicimos todo lo que hicimos, cuando todas las bandas, como Manal y todo, los managers acá eran tipos que no tenían la menor idea de que existía un mundo fuera de Argentina. Lo único que sabían era venderle un show a la Sociedad de Fomento de Villa Carlitos, por ejemplo. Los Abuelos de la Nada, Sandro, El Reloj, que por esos años solo hacían presentaciones en vivo, pero eso es otra historia. Y muchas bandas más. Estos muchachos venían de familias muy laburadoras, humildes, y como dijimos, durante la dictadura se prohibía estrictamente cualquier expresión cultural. Ni hablemos de escuchar algo extranjero, y si conseguían un vinilo, era demasiado caro para ellos. Y como el Gordo tenía una guitarra criolla, porque él estudiaba guitarra clásica, decidimos que bueno, ese era nuestro primer instrumento, y las sillas de madera que había en la casa del Gordo eran la batería del Pucho, que las usaba con las agujas de tejer de la madre. Y lo mejor sería bajar las cuerdas del violín y hacer que ese fuera el bajo, porque como se parecía al bajo de Paul McCartney, estábamos bastante cerca de tener los instrumentos de ellos, ¿no? Por estas cuestiones podríamos decir que estos chicos eran unos visionarios, casi arriesgados, diríamos. Volvemos a dar un paso atrás, en 1970 y 1971. Estos tres chicos, sumado con Roberto Lar, un director de orquesta y coro, Juan Godoy en guitarra rítmica y voz, Jorge Álvarez a cargo de la producción y Julio Costa, Osvaldo Casajus, Salvador Barresi en ingenieros de grabación. Entrarían en Estudios TNT, Buenos Aires, en el cual varias bandas mencionadas anteriormente pudieron hacer sus discos debuts. Dato de valor: el estudio fue fundado en 1967 por Tim Croato, que también participó como ingeniero en este álbum. Siguiendo la historia, la idea originalmente fue de Soule, cuando trajo una Biblia al ensayo. Según palabras de Willy, por ejemplo, Jorge Álvarez nos decía: no se pongan límites. Cuando le caímos con la Biblia, dijo: vamos para adelante, no piensen en nada. No tuvimos productores que nos decían qué hacer, nosotros siempre hicimos lo que se nos cantó. Al principio pensé que debía encarar los textos de la Biblia en forma dogmática, sin poner nada de mí, pero eso era imposible por varios motivos. Decidí entonces, tenía que jugarme, dar un poco la cara, ya que había decidido afrontar el tema. No tenía otra salida que colaborar mi propia interpretación de las escrituras, contar lo que ocurre en la Biblia, pero tal como yo lo sentía al leerla. La obra está enfocada desde el punto de vista del humano, no desde un ángulo ortodoxamente religioso. Cuando me puse a trabajar en esto, me di cuenta que, por ejemplo, San Juan, antes de ser San, simplemente era Juan, un hombre como vos, como todos los que estamos aquí. A Jesucristo lo hago hablar como el Hijo del Hombre. Me da bronca que a Jesús lo hayan encarado como algo sobrenatural. Simplemente era magnífico como hombre. Siempre tuve sobre él una misma idea, y lo trasladé a los textos de nuestra obra. Me lo imagino como un muchacho con ideas radicales, revolucionarias, pero también con debilidades.
la Iglesia Católica, al enterarse sobre el álbum, pidió si no se le podía entregar una copia de las letras antes de que se lanzara el álbum, para poder ser aprobado y llevado a lo musical. Por fortuna de los muchachos, a la iglesia le encantó la manera con la que la Biblia y Dios iban a ser narrados. Lamentablemente, durante la grabación, estuvieron bajo mucha presión. Lo que iban a hacer podría ser un gran cambio para la música hispanohablante. Era poner la mano en el fuego en un proyecto arriesgadísimo. Nadie sabía lo que estarían a punto de grabar estos chicos. Hubieron varios errores durante la grabación de este álbum, ya sea por la producción o por la empresa, que se apresuraban a imprimir los álbumes aún sin siquiera terminarlo, y dejaban canciones sin terminar, a veces errores en los nombres, en las letras, pero bueno, con el tiempo y al acabar el álbum, sería finalmente publicado a finales del 15 de marzo de 1971. El éxito fue inmediato. Cuando iban a los teatros a presentar el disco, se llenaba enseguida, y también logró entrar en el puesto número 14 de la lista de los 100 mejores discos de rock argentino, de la revista Rolling Stones, lanzada en 2007, totalmente merecido. Desde el inicio, con Génesis hasta Apocalipsis, Box Day nos mete de lleno en la Biblia. Buscaron un sonido más ambiental. Hay canciones como Cristo, Nacimiento y la ya mencionada Apocalipsis, que son solo instrumentales, pero no por eso dejan de ser importantes. Algunos notan ciertas influencias entre The Hood y Richard Strauss, ni hablar de las letras que tuvieron el resto de las canciones, dignas de un poeta, los solos de batería que solo el Pulpo podía hacer, el bajo y la voz de Willy, por un momento susurrando, por otro gritando casi angelical, para que se note el sentimiento y las ganas que tenían de hacer este proyecto, que luego sería algo más que un simple disco. El álbum, en total, tendría una modesta duración de 54 minutos en la versión original. En las reversiones pasa la hora, ya que incluyen versiones de demos o en vivo. Génesis y Libros Sapenciales serían las canciones más exitosas de esta obra, pero haceme caso, escuchá el álbum entero de principio a fin, tranquilo, con auriculares de ser posible. No tiene desperdicio alguno. Seas ateo o creyente, es algo que no recomiendo saltearte si querés escuchar parte del rock argentino e hispanohablante. Box Day no solo fue una simple banda o un power trio, fueron 3 muchachos que dedicaron su vida entera a la música. Podríamos hablar de todos los álbumes majestuosos que hicieron: Jeremías Pies de Plomo, Cuero Caliente, Caliente, En una nube no hay duda, y más. Personas al oírlos por primera vez no creen que solamente son 3 hombres. En cada instrumento parece haber más de 3 personas tocando. 57 años tocando la misma formación. No muchas bandas aguantarían tanto. Lamentablemente, hoy, desde que se publica este video, solamente Ricardo Soule siguen con vida. Willy Quiroga partiría el 21 de noviembre de 2024 a los 84 años, debido a EPOC, un trastorno pulmonar. El que primero nos dejaría sería el Pulpo, el 3 de noviembre de 2010, a los 63 años, debido al cáncer pulmonar. Por más que no hayan dejado ellos dos, todavía seguirán sonando la batería y el bajo y la voz inconfundible de Will, mientras que Soule, a sus 76 años, sigue en pie, su propio destino, fiel a su guitarra. Esto es Box Day, siempre seguirán presentes. Bueno, como dice una de sus letras, todo concluye al fin. Hasta acá llegamos con el video. Si les gustó, nos ayudarían realmente compartiendo y siguiéndonos en nuestras redes. Si quieren que hablemos de una banda, de un artista, de un álbum, y si están buscando una comunidad para poder hablar con otros metaleros humildes, otros rockeros, pueden unirse a nuestro servidor de Discord, Astilleros de Rock. Link en la descripción. Señores y señoras, muchas gracias por ver este video. Nos veremos pronto.